Ahora vamos a hablar sobre las topologías de redes. ¿Para qué sirve una topología de red? Pues básicamente nos va a servir para poder intercomunicar los diferentes nodos o dispositivos que tengamos en nuestra red. Además, nos va a servir también para poder intercambiar datos entre nuestros dispositivos. Entonces, ¿cómo definimos la topología de red? Es un mapa físico o lógico de una red para el intercambio de datos. Va a haber dos tipos de topologías, topología física y la topología lógica. La topología física nos va a definir cómo vamos a interconectar nuestros dispositivos en la red. Para ello vamos a contar con diferentes formas, diferentes topologías, como son punto a punto, anillo, árbol, bus, estrella, etc. Y la topología lógica nos va a servir para poder definir las formas en las que el dato va a viajar por nuestro bus. Ejemplos de esto, pues vamos a tener el token ring, maestro esclavo. Esos son tipos de topologías lógicas. Empecemos hablando de las topologías físicas. La topología más sencilla es la topología punto a punto. Como podemos ver, esto nos sirve para poder intercomunicar dos dispositivos. Es la forma más sencilla. Puede ser ya sea en la forma half duplex, es decir, una transmisión bidireccional pero no simultánea, o bien en la forma full duplex, una transmisión bidireccional simultánea. ¿Cuáles son las ventajas? Es la topología más simple de instalar. La forma de acceder al medio es fácil. Y si un nodo falla, el resto puede funcionar. Las desventajas son que solamente esto es aplicado para pocos nodos. Y necesitas varias tarjetas de comunicación si quieres trabajar con más de dos dispositivos. Luego tenemos la topología en anillo. Como podemos ver en este gráfico, cada nodo va a estar conectado con su adyacente, creando así una red en forma de anillo. ¿Cuáles son las ventajas de poder utilizar este tipo de red? Pues nos va a evitar los fallos por colisión. Nos va a ser difícil que el dato pues colisione, puesto que simplemente los datos van a pasar de uno a otro, de uno a su adyacente. Otra ventaja es que se tiene igual acceso a la información para todos los nodos. El rendimiento se mantiene por más que varios nodos funcionen simultáneamente. Es una arquitectura de mucha solidez. Las desventajas. Es difícil de diagnosticar y de repararlos. Otra desventaja es que las estaciones intermedias van a poder ver los datos. ¿Qué significa esto? Si yo quiero enviar un dato desde esta estación hasta esta estación, pues podríamos enviarlo de esta forma, ¿no? En la cual esta estación intermedia vería nuestro dato. Y si enviamos de esta manera, pues estas dos estaciones también estarían viendo nuestros paquetes de datos. Este tipo de topología tiene la desventaja de ser lenta a comparación de los otros tipos de topologías. Luego tenemos la topología de anillo doble o doble anillo. Bueno, la diferencia con respecto al anillo simple es que aquí se va a adicionar un anillo más, un anillo concéntrico extra. ¿Cuál es la ventaja principal? Es que al nosotros duplicar un medio, estamos haciendo que sea un sistema redundante. La gran ventaja va a ser que si es que falla, pues va a haber otro medio por el cual se van a poder enviar los datos. Va a haber una mejor tolerancia a los fallos. Además, que los datos van a poder ser enviados en ambas direcciones a la vez.
Unos pueden, en este caso, enviar de A hasta B y a la vez de B hasta A. La desventaja es que es más caro que la topología anillo simple. Luego tenemos la topología física tipo árbol. Como podemos ver en esta gráfica, va a haber un segmento troncal o principal, en el cual va a tener derivaciones o ramificaciones. Es ahí el nombre de tipo árbol. En cada ramificación pues se va a conectar un nodo, una estación, un dispositivo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de topología? Pues tenemos mayor rapidez, mayor facilidad para resolver problemas, puede soportar múltiples vendedores, ya sea de software y de hardware, y como desventaja podemos indicar que requiere mucho cableado y por lo tanto es más costoso. Además que si el segmento troncal principal cae, pues toda la red va a caer. Además, la configuración que presenta es más compleja. Y como dijimos, si cae un nodo, por ejemplo, si cae este switch, todos los demás también van a caer. Esas serían las desventajas y ventajas de la topología en árbol. Luego, una topología bastante utilizada a nivel de las redes industriales es la topología en bus o lineal. Luego tenemos la topología física en bus, o también conocida topología lineal. Pues como podemos ver, va a existir un bus, una línea que va a pasar por todos los nodos. Este sería el bus, la línea, el bus lineal. Para poder comunicarse cualquier dispositivo con el bus, simplemente bastará con hacer una conexión directa hacia el bus. ¿Cuáles son las ventajas de esta topología? Pues la estructura es simple. La implementación también es simple. Adaptar cualquier otro dispositivo también va a ser simple. Simplemente tenemos que conectarlo al bus. Y no ocupa mucho espacio, puesto que toda la información está pasando por un solo bus, un bus de datos. Como desventajas podemos decir que hay un límite de nodos que pueden comunicarse a este bus. Y esto va a estar determinado por la calidad de la señal que se esté utilizando o que esté pasando por el bus. Hay mayor complejidad para poder aislar las fallas de la red, y si el canal sufre un inconveniente, prácticamente va a afectar a toda la red. Y además existe la posibilidad de perder muchos paquetes de datos debido a las colisiones de mensaje. Esto ya que si este nodo quiere transmitir y este nodo también, entonces como toda la información viaja por este bus, pues va a haber una colisión de datos. Esa es una de las grandes desventajas de esta topología en tipo bus o lineal. Luego tenemos la topología en estrella. Como podemos ver en el gráfico, en esta topología va a haber un nodo central, a partir del cual van a estar conectados todos los demás nodos. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de topología? Pues tenemos que se pueden agregar nuevos equipos fácilmente. Simplemente, si yo quiero adicionar un nuevo nodo, un nuevo equipo, pues me tengo que conectar directamente con el nodo central. Esto puede ser un switch, un router. También vamos a ver como ventaja que el sistema es centralizado, es decir, todo es controlado por un solo nodo central. Toda la información pasa por este nodo. La forma de reparar fallos es más fácil y además la configuración es más rápida. Como desventajas podemos mencionar que si es que el nodo central, este nodo principal, falla, pues toda la red va a caer. Esto porque es un tipo de topología centralizada, donde el nodo central o principal pues es el que maneja toda la transmisión de datos. Si este falla, ya se pierde el intercambio de datos entre toda la red. Una desventaja también es que es más costosa con respecto a una topología en anillo.
ahora hablemos de la topología física tipo malla. En esta topología de tipo malla, como podemos ver, se va a caracterizar ya que todos los nodos van a estar interconectados unos con otros. Esto le va a dar la facilidad de poder enviar el mensaje de diversas formas, ¿no? Si yo quiero enviar este mensaje hasta este punto, pues podría utilizar este medio, o esta forma, o de repente esta forma. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando múltiples redundancias. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Que nos va a reducir el riesgo de fallos. Si es que una estación, un nodo, deja de funcionar, va a haber la forma de poder enviar la información, ya sea por otro nodo. Otra ventaja es que un error en un nodo no implica la caída de toda la red. Como dijimos, si es que uno de ellos falla, va a haber formas de poder enviar la información a través de otras rutas. Las desventajas, como podemos observar, pues el costo es más elevado a comparación de los demás tipos de topologías, ya que va a requerir una gran cantidad de cables. Como desventajas podemos ver que es muy costoso, ya que al utilizar una gran cantidad de cables, pues estos nos van a contraer pues un mayor gasto, un mayor presupuesto en adquirir cables, y va a utilizar una gran cantidad de recursos, ¿no? Como podemos ver, pues vamos a tener que utilizar pues no solamente cables, sino para poder interconectar nuestros dispositivos, pues vamos a necesitar computadoras con varias tarjetas de red, y eso pues va a elevar los costos. También va a haber la topología física híbrida. Esta topología, como podemos ver, va a utilizar diversos tipos de topologías. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de topología tipo árbol, y en esta parte se está convirtiendo en una topología tipo bus lineal. Aquí está utilizando una topología tipo anillo, y aquí una topología tipo estrella. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta topología híbrida? Pues se va a adaptar a las necesidades de cada cliente, y además nos va a facilitar realizar pues ampliaciones en el futuro. Como desventajas podemos mencionar el costo, puesto que para poder implementar esta topología pues vamos a necesitar mayores recursos. Además que va a ser más laborioso, ya que no solamente requiere mayor tiempo en planearla, sino también en implementarla. Como pudimos observar, las topologías físicas nos definen las formas de interconectar los diferentes nodos en nuestra red. Sin embargo, ello no nos indica cómo se va a transmitir los datos por el bus o el canal, ya que todos los dispositivos van a enviar la información por el mismo bus, por el mismo canal. Esto puede provocar colisiones de los datos, con lo cual se va a obtener pues, errores, pérdidas de datos, pérdidas del mensaje. Para evitar esto, tenemos que utilizar las topologías lógicas, o conocidas como los métodos para acceder al medio. Es decir, cómo vamos a enviar la información entre los diferentes dispositivos de la red. Para ello existen varios métodos que lo vamos a agrupar en dos grupos. Uno llamado el método de acceso a la red con control, o llamados los métodos centralizados. Y el otro grupo va a ser el método de acceso a la red aleatorio, llamados de contienda. Primero empecemos hablando de los métodos centralizados. Aquí vamos a explicar los métodos de sondeo y selección y los métodos de paso de testigo. ¿Cuál es la característica principal de este método centralizado? Se va a caracterizar ya que un equipo va a ser quien va a controlar todo el flujo de datos, es decir, quién transmite y cuándo tiene que transmitir. En cambio, en los métodos de acceso a la red aleatorios, vamos a hablar del método CSMA-CD. Este método se va a caracterizar principalmente porque no va a haber un equipo que va a controlar todo el flujo de datos. En este caso, cada estación va a poder iniciar la transmisión de información, sin tener que esperar a que otra estación le conceda el permiso.
Bueno, empecemos hablando por el método de sondeo y selección. Este método va a ser exclusivo para las redes tipo maestro-esclavo. Tiene dos etapas o dos procedimientos. Primero tenemos la etapa de sondeo o polling y luego la etapa de selección o select. En la etapa de sondeo, pues básicamente la estación central, que es el maestro, va a interrogar al resto de estaciones, a los demás dispositivos, que son los esclavos. Esta interrogación va a ser de forma secuencial, es decir, uno tras otro. Cuando una estación esclavo tenga el poll, ¿no?, tenga en sí el dato, la información que el maestro está requiriendo, pues va a ser ahí cuando va a empezar a transmitir la información, siempre y cuando el esclavo tenga disponible esa información. Luego, una vez que se ha seleccionado al esclavo, pues la estación maestra va a enviar un select a esta estación esclavo para decirle que tiene información, tiene datos que enviar. Es ahí cuando la estación esclavo pues va a responder indicándole si está preparado o no para poder enviar información. Aquí en este ejemplo vamos a poder entender este método de sondeo y selección, que es exclusivo para el método maestro-esclavo, ¿no? Aquí, estos vienen a ser los maestros y estos vienen a ser los esclavos. En la etapa de sondeo, el maestro va encuestando a cada dispositivo, como podemos ver, ¿no? Aquí el maestro va preguntando a este dispositivo, hace una encuesta al otro dispositivo, este otro maestro encuesta a este dispositivo y al otro dispositivo. En esta gráfica vamos a poder observar cómo se realiza este método de sondeo y selección. Lo que va a suceder es que el maestro va a encuestar a cada esclavo. Entonces, una vez que se haya seleccionado al esclavo, pues recién se va a empezar a enviar el mensaje e intercambiar información entre el maestro y el esclavo. Ahora tenemos el método para acceder al medio tipo paso de testigo. Aquí pueden haber dos tipos, ya sea paso de testigo en bus o token bus y paso de testigo en anillo o token ring, dependiendo de qué topología física se esté utilizando. En este caso es una topología en bus lineal, pues vamos a utilizar el paso de testigo en bus. En este caso es una topología en anillo, pues vamos a utilizar la topología de token, de paso de testigo token ring. ¿Cómo funciona el paso de testigo en bus, o token bus? Pues tenemos una estación que quiere enviar información. De la estación 10 se quiere enviar información a la estación 13. Entonces, aquí ¿qué se realiza? La estación que quiere enviar la información, pues va a transmitir. Ejemplo aquí, la estación 10 va a transmitir a la estación 0. Como no es la estación a la cual se quiere enviar el mensaje, esta estación 0 simplemente va a retransmitir este mensaje a otra estación, en este caso a la estación 15. Y así, esta estación va a retransmitir información a la estación 13. Aquí se va a reconocer que es la estación que tiene que recibir el mensaje, por lo tanto, como ya se ha hecho el reconocimiento del dato, pues simplemente va a dar una señal de que se ha recibido el mensaje a la estación de origen. Pues tenemos una estación de origen y tenemos una estación de destino. Justamente cuando nosotros decimos testigo, pues debemos de tener la analogía de, por ejemplo, en los juegos, ¿no? Cuando hacemos el juego de carrera de postas, ¿no? Entonces, justamente ese es el testigo, ¿no?, que un atleta, por decir, corre cierta cantidad, unos 100 metros, y pasa el testigo a otra persona. Esta persona pasa el testigo a otra persona. Es similar ese tipo de método para acceder al medio. Si una estación de origen quiere enviar la información, el testigo, a una estación de destino, pues va a ir pasando por dispositivos o nodos intermediarios hasta que se llegue al destino final, ¿no? De forma similar va a trabajar el método de
paso de testigo en anillo o token ring. ¿Ya? Aquí la particularidad va a ser que no existe una estación principal, todas tienen las mismas prioridades. Y por decir, yo quiero enviar información desde esta estación hasta esta estación, pues el token o testigo va a tener que pasar de una estación de origen hacia otras estaciones. Como esta estación no es la estación de destino, pues simplemente va a servir como un transmisor, va a retransmitir el mensaje a la otra estación, y así hasta que llegue a la estación de destino. Ahora, como método de acceder al medio en forma aleatoria, tenemos el método CSMA-CD, que viene de Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, que significa acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones. Como su nombre lo dice, va a escuchar la portadora, en este caso va a escuchar al bus en medio. ¿Cómo así? Si esta estación quiere transmitir información, pues va a tener que escuchar a la portadora, al medio. ¿Qué va a escuchar? Si es que hay otro nodo, otro dispositivo que está transmitiendo. Por ejemplo, aquí, este nodo va a estar transmitiendo, por lo tanto va a enviar esa señal aquí, diciendo, estoy transmitiendo información. Entonces, todos los demás dispositivos van a escuchar esto. Si este nodo, este dispositivo, quiere enviar información, va a escuchar la portadora, va a escuchar al medio y va a decir, quiero enviar datos, pero el canal está ocupado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esperar. Este es el método, es un método aleatorio, donde no existe prioridad, no existe un elemento más importante que otro. Todos tienen el mismo nivel de prioridad. ¿Qué sucede en caso de que ambos transmitan a la vez? Pues si es que estos dos van a transmitir a la vez, el host A y el host C transmiten a la vez, pues se va a ocasionar una colisión de datos. Justamente este método tiene una forma de detectar las colisiones. Entonces, ¿qué va a hacer en esos casos? Una vez que va a detectar una colisión de datos, pues va a esperar un tiempo aleatorio, con el fin de reanudar de nuevo el envío de datos. Pues después de un tiempo, pues va a hacer que envíe de forma aleatoria, ya sea el host A o el host C. Y de esa forma va a corregir el tema de las colisiones de los datos por el bus. Ahora hablemos de los métodos de sistemas determinísticos y no determinísticos. Entonces, cuando nosotros hablemos del término determinístico, estamos hablando que es ya fijo, que ya está algo previamente establecido. Entonces, el hecho de que un sistema de comunicación sea determinista o no determinista, o también conocido como probabilístico, básicamente va a depender únicamente del tiempo en la transmisión y recepción de datos. En los sistemas deterministas, el tiempo de transmisión y recepción ya está fijo, ya es seguro, ya es único, ya es conocido. En cambio, en los sistemas no determinísticos o probabilísticos, el tiempo de transmisión y recepción es aleatorio, es decir, que no hay un valor fijo. Ejemplos de sistemas deterministas, por ejemplo, hay varios, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de comunicación AS Interface nos dice que tarda alrededor de 5 milisegundos en realizar la emisión y la recepción de información entre sus 31 esclavos y 10 milisegundos para 62 esclavos. Pues ya está determinado este tiempo, ya es fijo. Otros tipos de protocolos que utilizan lo que son considerados como sistemas deterministas son Profibus y también Profinet. Ahora, en el caso de sistemas probabilísticos o no determinísticos, pues dijimos que el tiempo es aleatorio, el tiempo de envío y recepción de datos.
Básicamente aquí hablamos que el tiempo no es el mismo, no es conocido. Ejemplo de estos es la red Ethernet, que utiliza como método de acceso el método CSMA-CD. Es un método no determinístico, es un método probabilístico.